Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Tooltics. Les saluda, como de costumbre, la maestra María Reina Guillermo. Es un gusto que estén con nosotros y bueno, para mí también es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa con dos invitados, un alumno del TCU en entornos virtuales y un alumno del TCU en infraestructura de redes digitales. Vamos a empezar con la primera entrevista. Le doy la bienvenida a César de Jesús García Hernández. ¿Qué tal, César? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, es un gusto que estés con nosotros acá y que nos vayas a platicar tu experiencia en la estadía de ahora de mayo-agosto. Platícanos cómo se llama tu estadía, cómo se llama tu proyecto y dónde lo hiciste. Okay. Mi proyecto se llamó Tour Virtual por nuestra empresa Vimo. Pues como bien el nombre lo dice, es un recorrido virtual en 3D para la empresa Vimo, que está ubicada en Avenida Pajes Yergos, por Avenida Universidad. ¿Vimo qué es César? Vimo es un laboratorio clínico biomolecular. ¿Y cómo se relaciona, diríamos, ese laboratorio clínico con tu proyecto? O sea, ¿en qué momento se hicieron la conexión o el enlace? Bueno, la empresa vino aquí a la UT buscando alumnos para la estadía porque querían desarrollar más en el ámbito tecnológico para actualizarse conforme a la tecnología. ¿Y cómo se les ocurrió esto? Bueno, si me dices que es un laboratorio, ¿cómo se les ocurrió esto del tour virtual y qué te motivó a ti a hacer precisamente este tour? Bueno, ellos se les ocurrió cuando vinieron aquí a la universidad, vieron los proyectos y les gustaron mucho todos los modelados 3D y todos los modelados igual de estructuras que habíamos hecho. Les llamó la atención y pues se les ocurrió hacer un tour virtual de la misma empresa. Lo que a mí me motivó a hacer eso fue que yo quería ponerme a prueba en cuanto a modelado de edificios y de maquinaria, muebles y todo eso, y sobre todo la programación que llevo después. Yo me quiero desarrollar mucho en ese ámbito de programación. Qué bien. Platícale, César, a nuestro auditorio, ustedes como estudiantes de entornos virtuales, ¿qué es lo que aprenden más dentro de esa área? Bueno, yo creo que lo que más aprendemos es desarrollarnos en el ámbito tecnológico, como lo son los motores gráficos para videojuegos como Unity. También aprendemos a hacer animaciones en 2D y en 3D en Adobe Animate y Blender respectivamente. También ilustraciones, como videojuegos, igual un poco de programación sobre ese mismo ámbito, los videojuegos. También nos enseñan a hacer, sobre todo en la parte del diseño y un poco de marketing también. Muy bien, porque también tienen la parte de lo que es la parte de negocios digitales. Sí, ¿no? La parte de negocios digitales. ¿En qué momento ya ensamblan todo explícanos, porque yo de esta parte la desconozco, cómo complementan o cómo terminan al final en un tour virtual? O sea, me mencionaste ahorita varias áreas, varias especialidades de lo que hacen, pero ¿cómo hacen al final de cuenta el tour virtual? Es decir, ¿qué materias o qué herramientas? Para herramientas de software se utilizan herramientas como Blender, que es un software para modelar 3D. Yo para dibujar, hacer mis ilustraciones, que va a ser primero el bocetaje, utilizo Adobe Illustrator. Para igual animar 3D, igual se utiliza Blender, que Blender prácticamente es nuestra materia, es nuestro programa. Es el software base. Es el software base junto con Unity, que es el motor gráfico de videojuegos, que todo lo que hacemos en Blender y en los demás programas, todo eso lo unimos en Unity. Y ahí es donde va tomando forma el recorrido. Muy bien, entonces para lograr el recorrido usan varios software que van haciendo parte por parte en uno y luego lo van poniendo al final, entiendo que en Unity. Sí, en Unity, al menos ahora. Ahora, en Blender me dices que usan fotografías, pero que también dibujan. En Blender modelamos 3D. Modelan, como tal. Con las fotografías. Sí, para utilizarlas como referencia. Muy bien. ¿Y en qué parte dibujan? Yo uso Illustrator, Adobe Illustrator para hacer mis ilustraciones en 2D. Ya para modelar
sí utilizo Blender. Nada más es como una pequeña referencia. Ah, muy bien. Y de todos estos software, tanto el Blender como el Illustrator, me dijiste, y la parte de Unity, sí, ¿cuál te gusta más a ti? A mí la verdad me gusta muchísimo más el Unity, porque como está enfocado en videojuegos es donde yo a mis proyectos les termino de dar vida, porque ahí es donde termino de conjugar todo y pues sobre todo la parte de la programación, que es la que pues me interesa muchísimo. Sí, y cuando hablamos de dar vida significa que das movimientos, ¿no? Sí. Exacto. A mí una vez me tocó llevar un curso de Unity y me acuerdo que dibujamos como una pelotita y ahí en Unity hacíamos que rebotara la pelotita. Sí, porque ¿no? Sí, justamente en Unity también se pueden hacer animaciones sencillitas y de hecho son muy intuitivas para hacer, la verdad. Ah, muy bien, gracias César por compartir esa parte. Ahora, ¿cómo le hiciste para conseguir las fotos, los videos o la información que usaste en el recorrido? De la licenciada que nos estuvo haciendo de asesor, nos permitió tomar fotos en todo el edificio, por dentro y por fuera y de todas las áreas y también hicimos un plano. Y en ese plano nos fuimos guiando para irlo armando en el 3D, en el modelado 3D. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar, porque me dices tomar fotos, pero ¿cómo sabes qué fotos son las que vas a tomar? Yo me supongo que hacen ustedes un bocetaje o hacen una planeación de qué es lo que va a consistir el recorrido, porque para saber qué es lo que vas a tomar. Sí, claro, sí. En este caso, como la licenciada fue muy clara y dijo que quería hacer un tour de la empresa, pues nosotros tomamos fotografías de las áreas y de todas las áreas del edificio y también de la fachada. Y sobre todo igual de las maquinarias y todos los muebles y todos para irlos modelando. Entonces en este recorrido, si nosotros entramos a este tour virtual, vamos a conocer todo el laboratorio. Sí, exacto, tal cual está el laboratorio. Muy bien. ¿Cómo le haces para que no te queden partes cortadas? Porque a lo mejor si se te pasó un pedacito de algo, se pueda ver muy tosco, por decirlo así, el recorrido y de repente estás en un área y luego pasas a otra área. ¿Cómo le haces para hacer todas esos detalles, ese detalle en ese tour? ¿Trabajaste tú solito o hubieron más? No, trabajé con una compañera. Entonces me supongo que entre los dos nos dividimos el trabajo. Ajá, y estuvieron viendo las partes. Sí, igual como comento, la licenciada nos prestó un plano del edificio. Y pues de ese plano primero como que ese fue nuestro boceto prácticamente y con eso fuimos armando todas las paredes y así. Muy bien, ya entendí. Ok, perfecto. Muy bien, aparte, ¿cómo le hicieron para que tu tour fuera atractivo y fácil de usar por cualquier persona? Pues lo que nosotros hicimos fue poner primero controles sencillos que, como en este caso fue para computadora, pues los comandos sencillos como WASD para moverse hacia adelante, derecha, izquierda y atrás. Y con el mouse se mueve la cámara porque es un tour en primera persona, tal cual. Es decir, están utilizando o se puede utilizar con los Oculus, con los lentes. Sí se puede utilizar con los Oculus. Okay, y con el teclado. Sí, con el teclado, exacto. Pero si tienes los Oculus o tienes los lentes, no es necesario utilizar las teclas o ahí es el joystick. Es que es justamente con las teclas es para moverse dentro de todo el tour. O sea, a fuerzas necesitas el teclado. El teclado, sí. Okay. ¿Y funciona para cualquier tipo de lentes o para algunas características especiales? No, funciona para cualquier tipo de lente. No tiene ninguna característica especial realmente. Muy bien, qué bien. Bueno, vamos a ver, ¿hiciste algunas aplicaciones adicionales a lo que es el tour o se centraron nada más? Bueno, el tour, con la licenciada nos pidió que llevara una especie de minijuegos y mi compañera y yo desarrollamos esos minijuegos, que son minijuegos realmente sencillos como de búsqueda de objetos, había uno de memorándum de cartas, de que las volteas y vas descubriendo los pares. Y también hicimos encuentra la diferencia de dos imágenes y uno de ping pong. Mira, pues entonces la intención aquí es que las personas entren al tour y que también se diviertan. Ese era el objetivo de la licenciada, de que también no solo fuera nada más como para conocer todo el área de Vimos, sino también para que se entretuvieran ahí un rato. Pues vemos cómo está cambiando la parte de la mercadotecnia o de hacer que las personas conozcan una determinada empresa utilizando todos estos recursos. Ahora, César, de las aplicaciones adicionales que creaste,
¿cuál de ellas te gustó a ti más y por qué? Pues a mí me gustó mucho hacer el minijuego que comentaba del Momerandom, porque ese sí fue totalmente con pura programación y pues bueno, al menos para mí sí fue un reto hacerlo, porque pues programar toda esa parte de que si las dos cartas coinciden, pues cuente como un punto, es la verdad algo complicado. ¿Utilizaste algún lenguaje de programación en particular? Sí, Unity usa C#. Ah, mira, es otra versión como del C, pero ya sí, un poquito más avanzado. Sí, un poquito más avanzada y más enfocada en Unity, porque el Unity tiene, cuando termina de hacer un proceso, Unity llama algo que se le llama eventos, y con esos eventos puedes controlar ciertas cosas. Acciones, ¿no? Sí. Mira, qué interesante. Platícanos, César, para poder hacer el tour, ahora sí que hacía paso a paso, ¿cuál fue tu proceso desde el principio hasta el final para que el tour quedara finalizado? Bueno, el primer paso fue, como siempre, pues conocer toda el área, ir tomando las fotos que nosotros creíamos que nos iban a servir junto con el plano, armamos pues toda la estructura en 3D. Y a partir de esa estructura, que ya teníamos todos los tamaños de las áreas bien, empezamos a modelar todo el interior, que vendrían siendo los muebles, la maquinaria de los laboratorios, los consultorios, la propia recepción. Y después de eso le fuimos dando, después que ya teníamos todo como que unido, le íbamos dando ya color y textura. Ese fue ya como el último paso de irle dando textura y color, y después todo eso que hicimos, porque bueno, todo el modelado y todo lo que acabo de decir lo hicimos en Blender. Después de eso, todo ese modelado lo pasamos a Unity. Y ahí en Unity fue donde le terminamos de dar forma como corrección de color, que las texturas se vean bien, y distintos efectos para que el recorrido se vea bien. ¿El tour queda disponible para que cualquier persona lo pueda ver o solamente la empresa lo tiene en este momento? Por ahora solo la empresa lo tiene en este momento. ¿Pero lo quieren colgar dentro de la página web o en algún lugar? Lo quieren poner como una aplicación aparte. Aparte. Sí, que bueno, la idea de la licenciada era que se pudiera descargar desde un código QR que hubiera en las salas de espera. Ah, bueno, entonces esperamos que para próximos días o semanas podamos acceder y ver tu tour, lo que hicieron. Bueno, César, te quiero felicitar porque realmente platicarlo en unos minutos, pero me imagino que hacer ese tour les llevó bastante tiempo, ¿verdad? Sí, bastante tiempo. Los 4 meses que duró la estadía estuvimos trabajando prácticamente. Estuvieron al 100%. Sí. Pues felicidades por haber terminado este proyecto. Muy bien, les agradecemos que nos hayan acompañado con la entrevista con César. Vamos a una breve pausa y regresamos para la siguiente entrevista. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Tooltics. Vamos a la segunda entrevista del programa del día de hoy. Vamos a platicar acerca de un proyecto de infraestructura de redes digitales, para lo cual le voy a dar la bienvenida al TCU Emiliano Félix Escudero. Bienvenido, Emiliano. ¿Qué tal, maestra? Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar acá con nosotros a compartir toda esta información. Emiliano, platícale a nuestro auditorio ¿en qué empresa hiciste tu proyecto y cómo se llamó tu proyecto? Bueno, yo estuve en la empresa Cómputo Electrónica de Coatzacoalcos, CEXA. El nombre de mi proyecto es la reingeniería de la red principal de la empresa. Estuve trabajando ahí con el MDF. Con el MDF, muy bien. Yo cuando oigo MDF ya sé exactamente qué cosa es, pero platícale o cuéntale a nuestro auditorio qué es un MDF. Bien, el MDF en una infraestructura de red o en una infraestructura como en un edificio, el MDF es el punto principal de la red. Es el rack principal que recibe el servicio de internet y posteriormente lo distribuye a los IDF y los IDF lo distribuyen a los centros de trabajo. Muy bien, para complementar lo que Emiliano acaba de comentar, en todas las empresas, cuando tenemos el punto principal o los equipos principales que reciben el acceso de internet,
A eso se le llama main distribution, que significa el principal o el site principal que hace la distribución del internet hacia adentro de toda la empresa. Y bueno, si esta empresa no es pequeñita, sino es una empresa muy grande, como en el caso de la Universidad Tecnológica de Tabasco, que tiene varios edificios, a donde llega la fibra principal del internet, pudiéramos decir que ese es el MDF. Y de ahí la distribución a cada uno de los edificios, ese es el IDF, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Bueno, ¿cómo organizaste tus ideas o cómo pensaste cómo hacer esta reorganización del MDF en esta empresa? Cuando yo llegué a la empresa e hice el contacto con los ingenieros, ellos me platicaron cuál era la problemática. Uh-huh. El día 1 que yo hice mi estadía, el primer día que yo llego y veo el MDF, lo primero que hago es un levantamiento. Uh-huh. Este levantamiento lo hice primero para comodidad mía, hacerlo trabajo yo, hice un boceto a mano que posteriormente digitalicé y se lo mostré a los ingenieros. Uh-huh. En ese boceto incluí todos los equipos de red que se tenían. En cuanto a los diagramas de conexión, los ingenieros ya los tenían, entonces ellos me los proporcionaron. Y en base a ese primer boceto que yo hice, hubo una lluvia de ideas con los ingenieros y creé la primera propuesta de mejora. Uh-huh. En esa primera propuesta se hizo otra lluvia de ideas y los ingenieros, en base a la retroalimentación que ellos me dieron y en base a mi propio criterio, yo la mejoré y así nació la segunda propuesta, que fue la que se llevó a cabo. La que te aceptaron. La que me aceptaron. Quiero decirles que yo la verdad sinceramente les agradezco a las empresas que tengan confianza en los muchachos, porque tocar estos equipos es bien delicado. Estamos hablando del site principal de telecomunicaciones y dejarle la responsabilidad, ¿verdad?, a un alumno para que haga una actualización o una modificación significa que la empresa confía en el conocimiento que ustedes tienen. Ahora, Emiliano, ¿cómo pensaste o qué cuidados tuviste para poder hacer todo el movimiento de todos estos equipos en el rack? Como usted mencionaba, los equipos son algo delicados. Uh-huh. Y un cable de datos es un cable igual delicado, a diferencia de un cable de corrientes que suele ser más grueso. En un cable de datos tenemos hilos que son sensibles y al momento que un hilo se daña, aquí ya tenemos problemas. Uh-huh. Entonces, al momento de estar manipulando sobre todo el cableado, es primordial que nos fijemos que el cable no sufra algún doblez, que no se raspe, que no se lastime, para también, en base a ciertas normas, guiarnos, por ejemplo, de que el cable no conviva cerca de los cables de corriente, porque puede causar interferencias. Exacto. Eso en cuanto al cableado. Uh-huh. En cuanto a los equipos, tener cuidado al momento de manipularlos y al momento de quitarlos del rack. Son equipos muy caros. Esta empresa trabaja con Fortinet, entonces los equipos Fortinet son, aparte de delicados, también son muy costosos. No se puede estar tomando a la ligera a la hora de manipularlos. Sí, también el cuidado personal. Siempre se les recomienda el tener una mano en un lugar que no tenga estática para que no puedan recibir ustedes una descarga también, ¿no? Emiliano, ¿qué pensaste cuando hiciste el etiquetado de cables? ¿Cómo lo ideaste para que fuera fácil y entendible por otras personas? En cuanto al etiquetado, yo no tuve tanto problema. La empresa ya manejaba una nomenclatura en base a ellos, uh-huh, que está documentada por ellos. Yo me adapté a esa nomenclatura. Es verdad que existen normativas y estándares que nos dictan cómo debemos etiquetarlos, pero esta empresa ya tenía su propia nomenclatura, y entonces simplemente me adapté a ese estándar que ellos manejan a la hora de etiquetar. Se tienen que etiquetar los cables, uh-huh, los patch cords y los patch panels. Los puertos igual se tienen que etiquetar para facilitar la identificación de a dónde va este cable, a qué equipo pertenece, y que no tengamos problema a la hora de ubicarlos. Uh-huh. Muy bien. ¿Ellos contaban con la etiquetadora para poder hacer este tipo de etiquetado, por decirlo? Sí, la etiquetadora Panduit es la que ellos manejaban. Okay. No tuve problema en esa parte. Sí, porque no es hacerlo nada más a lápiz y papel y ponerle ya un cablecito, sino que tiene que ser algo profesional. Es correcto. Ahora, Emiliano, cuando cambiaste o reacomodaste los equipos, ¿qué pasos seguiste para no afectar el funcionamiento de la red? Porque sabemos que todos los usuarios tienen que tener internet todo el día. ¿Qué hiciste tú para poder hacer este reacomodo y no afectar a los usuarios o a los empleados? Pues
Primero, cuando se planeó ya la reingeniería del proyecto, se avisó a los usuarios que se iba a interrumpir el sistema. Era algo, a no ser que se tenga una redundancia muy, muy robusta en un equipo, es casi inevitable que se interrumpa el servicio a la hora de realizar un proyecto como este. Se avisó con antelación a los usuarios que se iba a cortar el servicio, y el día que trabajamos ese proyecto fue un viernes y un sábado. A la hora de manipularlos, empezamos trabajando primero con la parte del CCTV, la parte de las cámaras, para prolongar un poco la caída del servicio. De todas maneras se terminó cortando el servicio, y se priorizó a la hora de hacer la reingeniería que el servicio de internet y el acceso a la NAS fuera lo primero que se restableciera. Sí, el acceso a lo que es el almacenamiento remoto en la nube, ¿no? Es correcto. Es importante también esto, como parte de la enseñanza que ellos tienen dentro de lo que son las materias de infraestructura de redes. Ellos saben que tienen que atender al cliente interno, y dejar a un empleado, dejar a unos usuarios en internet es algo muy malo para los usuarios y los empleados, porque primero les cambia el humor, no pueden hacer nada si no tienen el internet. Y en este caso, ¿verdad?, que tomaron esa medida ustedes de avisar, pues fue algo correcto, ¿verdad? Porque ellos ya sabían o tenían que planear sus actividades para que no se vieran afectados por esta caída. Y me supongo yo que la adrenalina estuvo al 100 porque tenía que quedar del viernes para el sábado. ¿Fue así? Sí, es correcto. Bueno, se tenía planeado trabajar el día viernes y el día sábado, pero el día viernes, ese mismo día, se cortó el servicio, y ese mismo día tuvo que quedar el servicio telefónico y el servicio de internet. El acceso a la NAS se restableció hasta el sábado, y algunas cámaras se restablecieron igual hasta el sábado. Sí, qué bien, pues qué bueno que salió todo bien. Ahora, Emiliano, ¿qué software utilizaste para trabajar con este proyecto y para qué lo usaste? Pues como no fue un proyecto, fue un proyecto más de infraestructura, no utilicé tanto software. Ajá. Sí utilicé el Drop.io, es un software libre, no hay que pagar para utilizarlo. Yo ya he trabajado con ese software en las materias que llevamos aquí en la UT. Es un software con el que yo realicé el diagrama y los planos para las propuestas. Ajá. Y el otro software que utilicé es el sistema operativo del mismo FortiGate, el firewall que utilizan ahí. Lo utilicé más que nada para monitorear el servicio de internet, ya que viene ahí una dashboard con todos los servicios, y que una aplicación de escritorio. Es una aplicación web a la que se accede mediante la IP del puerto de administración. Lo utilicé para monitorear que el servicio de internet no estuviera lento después de realizar la reingeniería. Fíjate que nosotros aquí en las materias sí ustedes aprenden a configurar los routers y los switches y trabajan con ese sistema operativo, pero no trabajan con algo real como el Fortinet. ¿Te fue difícil entenderle a este software, o con el conocimiento que ya traías aquí de base le entendiste? Nosotros trabajamos aquí en la universidad con Cisco, y Cisco y Fortinet tienen similitudes, pero al fin y al cabo no son lo mismo. La ventaja de Fortinet es que tiene una interfaz gráfica, y al fin y al cabo aquí en la universidad aprendemos la lógica de cómo funcionan los equipos de red. Simplemente es cuestión de aplicar esa lógica a Fortinet. No sé, yo quiero checar un puerto, sé que tengo que acceder al puerto, acceder al modo de configuración, acceder al puerto y configurar lo que yo necesite realizar. Lo mismo aplica para Fortinet, para Nokia, para Huawei, para cualquier dispositivo. Simplemente es buscar los comandos en internet. Muy bien, Emiliano. ¿Y tuviste algún problema o algún desafío que dijeras esto está imposible para poderlo solucionar, o todo estuvo tranquilo? Afortunadamente no tuve ninguna complicación, salvo algún cable perdido, ya que, bueno, cuando yo cuando yo conocí el MDF estaba muy desorganizado y muchos cables estaban enredados y no estaban etiquetados. Teníamos que buscar los cables, algún cable perdido, utilizar una herramienta que se le conoce como el pollo para poder seguir el cable. Que hace el bip, ¿no? El generador de tonos, sí. Pero se solucionó rápido.
no tuve ninguna complicación cuando realicé este proyecto. Ay, qué bueno. Después de todo este trabajo que hiciste, Emiliano, ¿qué mejoras notaste en el funcionamiento y en la organización del MDF? Sí, hubo un cambio muy radical. Muchos me dijeron después de realizar el proyecto, obviamente no estuve solo cuando lo realicé, pero muchos sí dijeron que se le cambió la cara al rack. Al momento de buscar algún dispositivo que estuviera fallando, como ya estaba organizado y etiquetado, ya era más fácil. Además que igual se le hacía mantenimiento preventivo a los equipos y se notaba la mejora en la velocidad. Y, por ejemplo, después hubo una complicación con un access point, si no mal recuerdo. Y nada más fue cuestión de buscar las etiquetas, qué cable pertenecía a ese access point y cambiar el patch cord. Sí, tuve la oportunidad de ver el antes y el después de este MDF y bueno, como en los memes, en la primera parte estaban todos los cables enredados y ya en la segunda parte, ya cuando él terminó el proyecto, estaba todo prolijo, todo limpio, ¿verdad? Y bien etiquetadito. Pues Emiliano, te felicito porque también este es un desafío, ¿verdad? Unos diseñan y arman toda la parte de software, pero en el caso de ustedes trabajan con la parte del hardware, la parte de lo que tienen que estar moviendo, ¿verdad? De cables y de equipos. Y bueno, lo lograste hacer. Te felicito por haber concluido este proyecto y por habernos compartido. Muchas gracias, maestra. Ándale, muy bien. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa. Espero que hayan disfrutado estas 2 entrevistas con estos 2 excelentes alumnos que tenemos, tanto de entornos virtuales como de infraestructura de redes. No dejen de acompañarnos, los esperamos en el siguiente programa. Sintonía UTAP 102.5 FM.